amigos de Su Médico y El Universal? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta serie de entrevistas que estamos haciendo sobre Hablemos del dolor crónico. Para esta entrevista, pues tenemos también a una invitada muy especial, que es la doctora Teresa Adriana Nava Obregón. Ella es jefa de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González. Doctora, es un gusto recibirla aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, doctora. Doctora, pues justamente queremos platicar con usted sobre el dolor crónico, sobre los retos que existen todavía para la atención. Y me gustaría comenzar con usted preguntándole, hace algunas semanas, en febrero, justamente pues se conformó este comité de expertos en dolor crónico, que pues tiene varios objetivos, entre ellos pues poner más a la vista, digamos, de todos esta agenda del dolor crónico y cómo, pues, nos afecta a la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas, pues, lo vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida. Y me gustaría preguntarle, ¿por qué considera usted que es importante que exista una iniciativa como esta actualmente, doctora? Bueno, pues mira, como lo comentas tú, es algo muy importante ya que representa el 30% de pacientes con diferentes enfermedades pueden cursar con dolor crónico en algún momento de su vida. Y no solamente como se pensaba antes, que el paciente oncológico o el adulto mayor, sino hay niños que tienen dolor, hay adultos en edad económicamente activa que trabajan, que tienen dolor. Hay enfermedades tanto oncológicas como no oncológicas de tipo degenerativo que pueden producir dolor, o inclusive algunas enfermedades que son o que tienen alta prevalencia en nuestro país, como la diabetes, que pueden generar neuropatías periféricas que generan un dolor importante crónico, o enfermedades reumatológicas en las cuales los pacientes cursan con dolor todo el tiempo desde que empiezan a padecerla, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, o algunos trastornos degenerativos, ¿no? Doctora, y en su caso, digamos, ¿qué es lo que tienen los pacientes que llegan con usted? ¿Con qué es en lo que más se encuentra en la práctica? Mira, dentro de mi consulta, digamos, privada y dentro de mi consulta institucional, lo que más veo es el dolor musculoesquelético, ¿no? Dentro de las primeras causas de dolor, en algún estudio que realizamos aquí hace algunos años, aquí en el estado donde yo vivo, que es Nuevo León, particularmente en Monterrey y su área metropolitana, se determinó que un porcentaje o el porcentaje más grave de dolor crónico en nuestro estado era el dolor de cabeza, ¿sí? Que es algo muy común. Otro porcentaje, digamos, es el dolor musculoesquelético lumbar, ¿sí? Que es un porcentaje alto digamos, de dolor, ¿no? El dolor de espalda es algo muy común, no solamente la espalda de la zona lumbar, sino de la espalda alta, ¿verdad? Dorsal o de la espalda cervical, o más bien de la columna cervical. Entonces, el problema articular también, de rodilla, de cadera, de hombro, es algo muy frecuente en mi consulta y digamos que representa alrededor de un 70% de los pacientes que yo veo contra un 30% de paciente con dolor oncológico, ¿verdad? Podríamos pensar que el paciente oncológico es lo más frecuente y no, es el paciente crónico no oncológico en el área de mi consulta. Doctora, y también me gustaría preguntarle, creo que toca un punto importante porque justamente, pues, pensamos en dolor crónico y a lo mejor pensamos en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, realmente el dolor crónico nos puede afectar, pues, en diversas partes del cuerpo y por otras causas que no sean cáncer o alguna otra enfermedad, ¿no? Y me gustaría preguntarle también en este caso, digamos, ¿cómo ve usted, que llegan los pacientes? ¿Tardan mucho en llegar con usted a buscar atención o sí llegan todavía como en una etapa, pues, digamos, intermedia del problema? Desafortunadamente, contrario a otros países, digamos, del mundo, los pacientes con dolor crónico llegan después de 4 o 5 médicos vistos previo a nosotros, ¿no? Entonces, generalmente llegan con un dolor mal controlado, llegan a veces sin un diagnóstico, porque al parecer esta consulta especializada en el área de dolor, nosotros deberíamos de tener el paciente ya filtrado, ya diagnosticado, y no llegan así. O sea, es decir, nosotros tenemos que actuar sobre el diagnóstico del paciente y dar un tratamiento específico
para el dolor que ya padece desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, 4 a 5 médicos previos, algunos pacientes vienen después de 10 médicos previos, lo cual es lamentable, ¿verdad? Porque probablemente pudimos haber evitado una mejor calidad de vida o a un paciente ese sufrimiento que implica no tanto en él, digo, más bien, en él y en el resto de la familia, porque el dolor crónico, al convertirse en crónico, al persistir a través del tiempo, pues genera en el paciente una disminución de la calidad de vida de él mismo y de la familia o la gente que lo rodea. Eso que nos comenta, la verdad es que suena bastante alarmante, doctora. El hecho de que un paciente, pues, tenga que vivir, varias, consultas médicas, buscar varios, expertos o varios médicos y que tarde en llegar a un diagnóstico de dolor crónico, ¿a qué podemos atribuir esto, doctora? ¿En qué estamos fallando? Mira, si bien es que hay una legislación para atención paliativa que es diferente de tratamiento de dolor crónico porque no hay una legislación, digamos, completa. Por ejemplo, el recurso de los médicos necesarios en cuanto a educación y formación, la estandarización de criterios para formar especialistas en el dolor crónico y en la atención paliativa, los recursos económicos que tenemos para brindarle a nuestros pacientes un tratamiento adecuado. Desde el punto de vista de medicamentos, las regulaciones a nivel, por ejemplo, país, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, en este momento, morfina, que es un medicamento que utilizamos frecuentemente en cierto grupo de pacientes, no en todos los que tienen dolor crónico, pero en uno no tenemos morfina desde hace un tiempo. Entonces, las regulaciones entorpecen, los recursos económicos entorpecen, ¿verdad? Y la educación del personal de salud y la educación de la población en general. Es decir, ¿por qué, con qué especialista voy? Muchas veces ni siquiera saben que existe un especialista en el área de dolor. Por eso sí hay que incidir sobre la difusión a través de estos programas, pues de la población, ¿verdad? De qué podemos ver nosotros en dolor, ¿verdad? Y qué podemos nosotros también ayudar a referir. Es lo mismo que cualquier otro especialista. Pues llega un paciente con una lumbalgia, con un traumatólogo, pues si a lo mejor no es quirúrgica, pues enviarla con alguien de dolor, ¿verdad? O él a lo mejor puede hacer el manejo inicial, pero si es un paciente ya crónico, a lo mejor lo podría reenviar a la clínica. En cambio, por ejemplo, si no trabajamos en equipo los diferentes especialistas, pues podemos entorpecer el tratamiento de los mismos pacientes. Por ejemplo, particularmente en dolor de espalda, pues esta semana he visto que toda la semana los veo, pero en este momento recuerdo un paciente con 7 cirugías previas de columna. ¿Sí? O sea, dices, ¿por qué 7 veces operado? No por un médico, sino por distintos especialistas. Y no es que sean malos médicos, pero cada quien va dando su herramienta quirúrgica. Pero pues ese paciente ya se convirtió en alguien crónico, ¿verdad? Quizás la herramienta no era tan quirúrgica en algún momento, no digo que desde el inicio, ¿verdad? Pero se va complicando como la situación del paciente eh, eh, por no trabajar, digamos, de esta forma más en equipo y más derivado de forma más temprana a un especialista de dolor. Doctora, y justo ahorita nos comentaba, por ejemplo, de estos pacientes, ¿no? Cómo, pues, tardan en recibir el diagnóstico o la atención más bien oportuna que necesitarían, y a veces se va complicando los casos. No sé, allá en Nuevo León, en Monterrey, en donde usted está, ¿cómo ve usted, cuál es el balance que hace de la atención a pacientes con dolor crónico? Bueno, pues mira, aquí en nuestro estado tenemos la Facultad de Medicina forma médicos en los cuales tenemos una materia del 2009 de dolor y de paliativos, pero son materias optativas curriculares, es decir, de 500 alumnos que entran a la facultad, por decirte un número, no tengo el dato exacto de cuántos alumnos recibimos, pero de eso solamente un porcentaje va a recibir estas materias. ¿Sí? Entonces, no todos los médicos en formación de pregrado tienen o ven la materia de dolor y de cuidados paliativos, que son dos materias diferentes, desde la formación de pregrado. O sea, digamos, entonces, pues si nada más un 20%, o sea, de 500 alumnos, nada más tenemos a 150 alumnos, pues hay 450 que no reciben la formación, por decir, por hacer un ejemplo, ¿no? Y nosotros somos una facultad que fue la primera a nivel nacional en la cual se implementó y aún no somos obligatoria, la materia no es obligatoria, ¿no?
Cuando, entonces, imagínate en el resto del país donde no tienen en pregrado esta formación desde ahí. Entonces, ahí hay una deficiencia desde el punto de vista de la formación, digamos, de pregrado hacia los alumnos en la formación de dolor y paliativos, que para derivar pacientes, pues va a complicar, ¿no? Otra parte importante es la educación al personal ya formado, es decir, hay muchos médicos de diferentes edades en los cuales ni siquiera antes del 2009 no existía en nuestra facultad, ¿no? Entonces, ahorita nosotros llevamos un avance muy grande porque aparte somos institución formatoria tanto de pregrado como de posgrado. Es decir, tenemos ya una residencia en el área paliativa, hemos formado desde hace 4 o 5 años más de 20 especialistas en el área de paliativos y este año iniciamos con la especialidad en dolor o analgología, ¿no? Entonces tenemos por ahí vamos a empezar a formar o estamos formando ya gente que se va a dedicar exclusivamente al dolor, entonces, y hay otra institución también privada de aquí que también forma especialistas en dolor, entonces creo que estamos bien, aunque si nosotros tenemos deficiencias a nivel Monterrey en cuanto a la formación tanto pregrado y de posgrado, pues imagínate en el resto del país, sí hay que hacer más énfasis en tratar de lograr que esto sea más difundido en el área médica. Y ahora, a la población en general, pues no hay campañas como esta que están haciendo a través de ustedes, de medios de comunicación, para que la gente conozca y diga, mira, pues si el dolor lo tengo desde hace más de 6 meses o hace más de 3 meses y ya me quitaron todo lo que, la parte, ya me trataron la enfermedad y yo persistí con el dolor, entonces estoy a lo mejor padeciendo de algún dolor crónico que no sé, me explico. Entonces pueden a lo mejor con esta difusión a través de ustedes, pues acudir de forma más temprana si no son referidos por esta parte de deficiencias en la educación, digamos, médica continua. Pero creo que somos uno de los estados con mayor formación y que aún así tenemos deficiencias, porque hay que decir las cosas, ¿verdad?, como son. Y en el resto del país quizás tengamos más déficit porque no hay unidades de dolor suficientes, igual que aquí, ¿verdad? Hay públicas, hay algunas privadas, o los recursos que también, los recursos desde el punto de vista económico, no hay un presupuesto específico para dolor crónico a nivel, digamos, que nos envía a los estados un recurso, pues eso también dificulta, ¿no? Porque entonces no hay una prescripción, digamos, de los medicamentos a largo plazo, porque un paciente que tiene dolor crónico tiene que tener una medicación a largo plazo. O sea, es decir, ya se curó la enfermedad lo máximo que pudo, pero quedó una secuela que es el dolor crónico de esa patología, digamos. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que sabemos que se tiene que controlar de forma adecuada, hay medicamentos, ya hay programas, hay recursos, etcétera, pero las complicaciones de dolor crónico que pueda esa enfermedad, que es la neuropatía diabética, también tienen implicaciones desde el punto de vista de tomar medicamentos o de procedimientos de intervencionismo que tuvieran que ser tratados de forma adecuada. Sin embargo, no hay un recurso, digamos, por poner un ejemplo, pero así te podría mencionar muchas patologías, o el dolor de espalda, ajá, el dolor de espalda baja, que es la segunda causa, al menos en nuestro estado, de dolor crónico, ¿no? Después de las dolores de cabeza que les comentaba. Claro, no, la verdad es que creo que es bastante interesante, todo esto que hemos venido platicando hasta ahora, y me gustaría recapitular con usted un poco, porque creo que ha tocado en esta charla que tenemos, pues, varios de los retos que hay, para la atención del dolor crónico, ¿no? Hablaba de, pues, los retos todavía en la formación de más profesionales de la salud, pues, encaminados a atender directamente a pacientes con dolor crónico. Hablaba también de la falta de una legislación más clara, ¿no? También la falta de recursos, que creo que es crucial también en este tema, y cómo, pues, si no hay recursos suficientes, pues, también afecta a la atención que reciben los pacientes. Y también hablaba del reto del acceso a medicamentos, ¿no? Sobre todo también aquellos que son controlados, doctora. Estos serían como los principales retos, digamos, que usted ve para la atención del dolor crónico. Pues es la atención adecuada, ¿verdad? O sea, que tengamos la forma de diagnosticar al paciente, la forma de seguirlo y la forma de tratarlo. Porque el mejor medicamento para un paciente o tratamiento de intervención, pues es el que se puede hacer, ¿no?
Entonces se puede hacer siempre y cuando tengas el recurso para hacerlo, ¿no? Nuestro estado es un estado, digamos, de los que más tienen, por el tipo de estado que es y de la condición que estamos, los pacientes tienen más acceso a recursos de seguros de gastos médicos mayores, ¿sí? Pero hay un porcentaje muy alto que no tiene tampoco. Entonces yo me imagino que en el resto del país esto debe ser más complicado porque no hay tanto seguro de gastos médicos mayores para las pacientes, sino que solamente están supeditados pues al recurso que nos da pues el gobierno, ¿no? Tanto federal como estatal. Entonces, eso pues creo que tiene que cambiar a través de alguna legislación que se haga más puntual, ¿verdad? Sobre el tratamiento de estos pacientes. Doctora, justamente también eso me gustaría preguntarle. Este comité de expertos en dolor crónico, pues busca que haya estos cambios en los sistemas de salud, tanto federal como estatales, pues en beneficio de los pacientes. ¿Y usted qué pediría? ¿Cuál sería el llamado que haría, pues justamente a las autoridades, tanto a las actuales como a las que vienen, ¿no? Pues con estos cambios de gobierno que nos esperan. Bueno, realmente pues nosotros desde el punto de vista médico lo que queremos es atender bien a un paciente, ¿no? Darle el recurso, lo que creemos, para lo que estudiamos, para su tratamiento adecuado, que lo logre, si no llevar a una salud completa, pues a una salud, digamos, con un control de su dolor. Porque hay unos eslogan por ahí que dicen, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista estratégico, nadie debe de sufrir dolor, ¿no? Pues es que hay un dolor que tiene, o sea, hay padecimientos que el paciente va a tener un dolor controlado hasta un punto, pero no se va a poder quitar todo porque ya hubo una afectación de la vía, ¿no? Pero si no lo tenemos o si no tenemos la forma de hacerlo, ¿verdad? Mi llamado es a que nos den la parte de este recurso para poder, o de esta legislación con un recurso para este tipo de pacientes que reciban, porque no solamente son tratamientos de medicamentos, ¿sí? Y una parte es el tratamiento desde el punto de vista económico de un recurso que tiene que implementar, como bien lo mencionaste, a nivel estatal o federal, sino también tener la combinación también de técnicas para poder realizar a los pacientes, porque es tratamiento médico tomado y la regulación de los medicamentos, porque afortunados o desafortunadamente, afortunada porque hay medicamentos que lo pueden lograr, que son los opioides, pues tenemos también regulaciones que son obsoletas, me explico, o sea, en cuanto a la prescripción de los medicamentos a nivel nacional, porque tendríamos que tener una estrategia más regular de la prescripción de estos medicamentos, sobre todo con las situaciones que pueden empalmarse de mal uso de estos tipos de medicamentos, pues la regulación debe ser estricta, pero bien orientada, logrando, digamos, un apoyo legal por parte de las autoridades que lo hacen, más un apoyo médico para decir, mira, nos podemos tener estos problemas, vamos a, o sea, organizarnos bien en el contexto de quien haga la regulación o quien está haciendo ahora, escuche de viva voz de los que nos dedicamos a eso, cómo se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, una regulación de este tipo, ¿verdad? Desde el punto de vista administrativo, a través de las instituciones que son las encargadas de regular la prescripción de estos fármacos, como el punto de vista monetario para un recurso, ¿verdad? Porque no es barato tampoco, como no son baratos muchas cosas, ¿me explico? O sea, digamos, ¿y por qué no van a ser más importantes o menos, no? Entonces, si ya hay regulaciones para ciertas cosas, ¿por qué no la hay para el tratamiento del dolor agudo crónico, no? Si es Claro, sin algo, duda. si es algo digamos, de control de algo, ¿verdad? Y es que, ¿sabes qué? Creo que el olor, la situación con el olor es que es visto como un síntoma. Y si lo siguen viendo como un síntoma todavía, ahorita en pleno siglo XX, después de tantas regulaciones y todo, pues va a ser más difícil. El dolor crónico es una enfermedad del sistema que transmite la percepción del dolor, ¿sí? Porque hubo un daño estructural en esa vía que conduce el dolor al cerebro y que eso va a alterar poderosamente la calidad de vida del paciente porque va a empezar a alterar el sueño de ese paciente, el estado de ánimo de ese paciente, inclusive, ¿verdad? De la familia o de los seres que lo rodean, ¿no?
Claro, es que no, pues vivir con dolor crónico es bastante complicado y, pues, te afecta, como bien comenta, ¿no? En diversas áreas de tu vida, sí, en la parte de la salud, pero también en la parte, pues, no solo de la salud física, sino también salud emocional, en tu convivencia, en el trabajo, con la familia. Y creo que justamente tocaba usted este punto y es fundamental, ¿no? ¿Por qué es necesario pues, hacer más en favor de quienes sufren dolor crónico? Pues, porque se está afectando la vida de quienes lo padecen, y si no se actúa, pues, se complica también más la situación, ¿no? Ujú. Así es. Pues, muchísimas gracias, doctora Teresa Adriana Nava Obregón, jefa de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González. La verdad es que un gusto tenerla aquí con nosotros y poder platicar con usted un rato sobre este tema tan importante y, sobre todo, creo que un espacio para generar conciencia, ¿no? Con la población, con los tomadores de decisiones, de hacia dónde tendríamos que caminar juntos para mejorar la situación. Muchas gracias, Mariluz, y muchas gracias por la invitación y pues estamos pues tratando de crear conciencia de que la gente tenga esta atención de forma digna, ¿verdad? A través de nuestras autoridades. Es más que un reclamo, un llamado, ¿verdad? Para que ellos nos provean y para poder proveer nosotros esta atención con más calidad a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan. Este fue un episodio de Hablemos del dolor crónico. No se olviden de seguirnos a Su Médico y El Universal, y no se pierdan los siguientes episodios.